tardes. Vamos a dar inicio a la enseñanza de esta tarde. Antes de empezar, antes de iniciar, busquemos la dirección de Dios, el favor de Dios, para poder entender lo que Dios nos quiere hablar, lo que Dios nos quiere decir a través de esto que hemos venido hablando, hemos venido platicando. Vamos a buscar la dirección de Dios. Cerremos nuestros ojos. Amado Dios, gracias primeramente, Dios, porque nos permites llegar aquí, Señor, con bien. Y porque tú tienes, Señor, algo preparado para cada uno de nosotros, Señor. Tú tienes algo preparado, por eso nos permites llegar hasta aquí, Señor. Aún para mí, Señor, y para cada uno de los que están aquí, Señor. Padre, ayúdanos el día de hoy, Señor, a entender, a comprender, Señor, a poner nuestra mirada, nuestros oídos, Señor, nuestros ojos atentos, no al que está parado aquí, sino a la bendita palabra tuya, Señor. ¿Qué es lo que nos quieres enseñar de ahí? ¿Qué es lo que nos quieres mostrar de ahí, Señor? Padre, de verdad, ayúdanos, prepara nuestros corazones, Padre amado. Te lo pedimos, Dios, y a mí, Padre, ayúdame, Señor. Ayúdame, Señor, de verdad, porque torpe soy, Señor. Padre, que seas tú, Señor, hablando a través de lo que hoy se va a enseñar, Padre. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Hemos venido hablando, amados, hemos venido hablando, comentando, platicando, enseñando acerca del Evangelio de Marcos. Y en cada plática que hemos estado dando, le hemos puesto títulos. El día de hoy vamos a seguir hablando de Marcos. Ya terminamos la semana pasada, terminamos el capítulo 1. Vamos a iniciar con el capítulo 2. Y hemos titulado esta enseñanza lo más importante para Jesús. ¿Qué es lo más importante para Jesús? Eso lo vamos a ir entendiendo a través de cómo vayamos explicando. Vamos a hablar el día de hoy, vamos a ver los versículos del 1 al 12. Del 1 al 12. Amado, como yo te he dicho, te he comentado, la nueva versión internacional de las Américas debería... Valera de 1960 es la más apegada, como he dicho, la más apegada a los textos originales. Pero a mí me está ayudando muchísimo la NBI porque, pues de ahí, si tú la tienes, te vas a dar cuenta. Está así seccionada, del 1 al 12, del 12 a tal. Está así como lo estoy explicando, amado. Por si quieres, por si te interesa, es así como lo estoy haciendo. Es así, y si quieres leer el Evangelio, seguir adelantándole, puedes conseguirla. ¿Sale? Como a manera de apoyo, manera de apoyo. Pero bueno, vamos a ver hoy del versículo 1 al 12 y vamos a ver primeramente capítulo 2, del 1 al 5. Dice: entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa, e inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo donde estaba, y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: tus pecados te son perdonados. Tus pecados te son perdonados. Amado, en este punto de la Escritura se enfoca más en la sanación de un paralítico. Y vamos a ver lo que significaba estar en esa condición en esa época, en los días del Señor. Porque fácilmente podemos escuchar hablar de un paralítico y explorar la historia, sí lo podemos hacer, explorar la historia de la época del Señor a nuestros días.
Amado, ser un paralítico en cualquier época siempre ha sido un gran problema, siempre. Pero en los días del Señor, en los días de Jesús, era una situación mucho más crítica que ahora. Era una situación muy complicada para aquellos que tenían esa enfermedad. Era difícil, era complicadísima. Este hombre no tenía la menor, escucha, fíjate, este hombre no tenía la menor esperanza de que en alguna parte apareciera un especialista que pudiera operarle o devolverle, aunque fuera un poco de movilidad. No tenía esa esperanza de que llegara un especialista o tratar con alguno de los problemas secundarios que en esa condición estaba. Este hombre, amado, no contaba con analgésicos. Este hombre no contaba para poder aguantar los dolores que le venían y las molestias. O no contaba con algún fisioterapista para que viniera y lo empezara a tallar, a ayudar, a fortalecer su masa muscular. No lo tenía. Ese hombre en esos tiempos no había nada de eso. Es más, amado, ni tan siquiera había una silla de ruedas para ser trasladado a cierto lugar con más facilidad. No había. En estos tiempos, amado, en estos tiempos hay más facilidades para que una persona paralítica se mueva. Hay sillas de ruedas. Ayer que íbamos al súper con mi esposa, de verdad una señora agarró un carrito de esos, lo prendió no sé cómo y andaba haciendo sus compras. No podía caminar, pero agarró el carrito y se fue al súper para poder comprar. Pero este hombre no tenía esas facilidades, no podía. Desde que este paralítico, amado, despertaba por la mañana hasta que se dormía por la noche, él no tenía otra cosa que hacer más que mirar al techo de donde vivía. Al menos que alguien se compadeciera de él y lo cambiara de posición o lo moviera de un lugar a otro. Donde lo ponían, él estaba ahí. Lo movían para acá y él estaba ahí. O sea, donde lo movían, donde lo ponían, él solamente es el único que podía hacer. Cuando alguien se compadecía de él. Cuando él veía que su familia salía al mercado, él estaba allí postrado. Cada día el mismo escenario, el mismo aislamiento, tirado en el suelo, así literal, amado. Semanas tras semanas, días tras días, meses tras meses, años tras años, este hombre estaba ahí. Tenía que depender completamente de otros. Otros tenían que suplirle su necesidad, cualquiera de sus necesidades, por más pequeña que fuera. Él dependía de otros. Este hombre, amado, necesitaba ayuda para vestirse, necesitaba ayuda para bañarse, necesitaba ayuda incluso para poder hacer cualquier necesidad fisiológica que fuera. Necesitaba toda la ayuda. Su condición emocional estaba muy mal, imagínense. Paralítico, sin poder moverse, sin poder hacer nada. Su condición emocional estaba totalmente mal. Tenía que depender de los demás. Sufría humillación, aburrimiento, soledad, frustración, vergüenza, desesperación. De manera que el problema de este hombre era más que evidente, que él estaba paralítico. No se podía mover. No se podía mover. Si se le hubiera preguntado a este hombre cuál es su mayor problema, él hubiera dicho: mi mayor problema es que no puedo caminar. Es que no puedo caminar. Y que no existe la menor posibilidad de que alguna vez lo pueda yo hacer. No. No existe. Pero de repente, amado, de repente un hombre llamado Jesús, que él ya había escuchado, que andaba en la misma ciudad donde vivía el paralítico, en la ciudad de Capernaúm.
Él había escuchado que ahí hacían muchos milagros, que este hombre venía haciendo milagros, milagros extraordinarios, como vimos la semana pasada. ¿Recuerdan cómo el pueblo se agolpó, el pueblo estaba unido, o sea, bastante gente a la puerta de ver a Jesús para ser sanado? Y veíamos cómo Él sanaba esas enfermedades. De hecho, antes del relato del paralítico, ¿recuerdan lo que Marcos narra cuando sanó al leproso? Ese hombre ya venía escuchando. Así que por primera vez, este hombre tiene una esperanza. Tiene una esperanza. Escucha de alguien que pudiera sanarlo. Hay una pequeña luz al final del túnel, dicen por ahí. Él vio una luz. Él vio una luz. Y sobre todo, amado, porque este hombre cuenta con un grupo de amigos fieles a él. Un grupo de amigos que son capaces de hacer lo que fuera para llevarlo hasta Jesús. Así que estos hombres, estos amigos, hacen un plan y lo llevan en marcha. Toman al hombre, lo ponen en una especie de camilla, lo llevan a la casa donde está el Señor, pero al llegar se topan con una multitud que no los dejaba pasar. Querían pasar y no podían. Estaban tupidos de gente. Tupido de gente. Y si vemos otra vez el versículo 1 al 2 dice: entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa, e inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. No podían entrar. Estos 4 hombres vieron: ¿cómo le hacemos? ¿Qué hacemos? No podemos llevar a nuestro amigo hasta Jesús. Había tanta gente en la casa que era imposible acercarse a Jesús, y mucho menos cargando un hombre en una camilla. Tal vez ellos sí podían entrar, se empujaban y eso, pero no podían. Llevaban a este hombre, llevaban a su amigo paralítico. Pero estos amigos eran tan persistentes, amado. Y déjame decirte que esa persistencia es una de las características de la fe. ¿De verdad? Ser persistente es una de las características de la fe. El que verdaderamente cree, actúa. Porque cree. Y estos hombres, amados, creían. Ellos tenían la convicción de que Jesús podía sanar a su amigo. Así que tomaron la decisión de llegar hasta él de la única manera posible. ¿Cuál era? Desde arriba. Desde arriba. No sabemos, no explica el texto. No sabemos cómo sus amigos le hicieron para que ellos lo llevaran hasta el techo. No sabemos, no lo explica. Han sacado muchas hipótesis, pero la realidad es que no sabemos. Pero lo que sí sabemos es que ellos hicieron hasta lo imposible para llegar hasta allá arriba y llevarlo a Jesús. Y de inmediato comienzan a abrir un hueco. Imagínense, un hueco en el techo por donde bajar al paralítico. Claro que los techos de aquellos días no eran como los techos de ahora. Los techos de aquellos días, amado, eran de madera, cubiertos muchas veces de una capa de barro o arcilla, que estaban cubiertas de barro. Así eran los techos de aquella época. Ahora, amado, imagínense la escena. Imagínense la escena. El Señor Jesús está predicando la palabra. Dice la Escritura que estaba predicando la palabra. Él estaba predicando, estaba hablando, y de repente comienza a oír un ruido en el techo. ¡Tas, tas, tas! De repente, y se empieza a escuchar se empieza a ver una nube de polvo que cae sobre Jesús y sobre la gente que estaban allí. Y de repente se abre un hueco bastante grande y aparecen 4 hombres
mirando hacia abajo. Imagínate la escena. Abren el hueco, se asoman 4 hombres mirando hacia donde estaba Jesús. Y para el colmo, están tratando de bajar a otro en una camilla. En una camilla. Amado, y lo voy a decir con mucha vergüenza. Si nosotros trasladamos esa historia ahorita que estoy predicando aquí, ahorita que estoy enseñando aquí, y de repente empiezo a ver que hay un movimiento y que empiezan a abrir y a golpear el techo, yo estoy casi seguro, amado, que mi reacción hubiera sido diferente, si no es porque hubiera leído el texto. ¿Saben cuál hubiera sido mi reacción? ¿Saben cuál? Soy ser humano. ¿Saben cuál hubiera sido mi reacción? Era pedir de la manera más amable posible a alguien de aquí, de la audiencia, y detener a esos 4 imprudentes que me están estorbando para predicar. Esa fuera mi reacción. Es la realidad, amado. Así reaccionaría alguien. Detengan a esos 4 imprudentes que están ahí estorbándome para predicar. ¿O no? La realidad es que sí, yo sé que sí. Pero eso, amado, no fue lo que hizo Jesús. Bendito su nombre. Eso no fue lo que hizo Jesús. ¿Saben por qué? Porque en vez de verlo como un grupo de necios interrumpiendo su predicación, Él los vio como hombres que tenían mucha fe. Como hombres que tenían mucha fe. De hecho, tanto Mateo, Marcos y Lucas, los 3 evangelios que narran este evento, dicen que Jesús vio la fe de ellos. Jesús vio la fe, no la imprudencia, no la necedad. Jesús vio la fe de ellos, la fe que tenían en Él. En Él. Y es importante aclarar que mucha gente en el día de hoy habla de fe, como si la fe en sí misma tuviera algún tipo de poder, algún tipo de poder, algún tipo de eficacia. ¿Has escuchado la frase que dice, la fe mueve montañas? No importa cuán grande sea tu problema, lo importante es que tengas fe. No. De verdad, perdón que te lo diga, amado, pero olvídate de eso. Lo importante no es que tengas fe, lo importante es que tú tengas fe en el objeto correcto. Lo que hizo la diferencia en esta historia no fue la gran fe de estos hombres. ¿Sabes cuál es lo que hizo la diferencia? Sino el hecho de que por esa fe ellos llevaron al paralítico a la persona apropiada, nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Así que no es simplemente tener fe, es tener fe en Jesús. Esa es la diferencia. ¿Sí me expliqué? Esa es la diferencia. Es tener fe en Jesús. No es por mi fe. Allá afuera mucha gente tiene fe en los partidos políticos. La gente tiene fe en esto. No. La fe en quien la tienes y es en Cristo Jesús. Estos 4 hombres pusieron su fe ¿en quién? En Cristo Jesús. Creyeron que Él los iba a sanar. Esa es la diferencia. Así que allí estaba el paralítico delante de Jesús y los demás que estaban con él estaban allí atentos a lo que el Señor iba a hacer con él. Pero en vez, amado, en vez de hacer lo que probablemente todos esperaban que hiciera, Cristo va, se dirige a este hombre y le dice: hijo, tus pecados te son perdonados. Tus pecados te son perdonados. En el texto paralelo de Mateo, amado, dice la frase más completa. Si tú lees Mateo, el pasaje paralelo a este, le dice: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados.
Y esa frase, amado, ten ánimo, en griego, lo que significa es alégrate, alégrate, llénate de gozo, llénate de alegría, hijo mío. Amado, para algunos eso no era lo que querían escuchar, ¿verdad? Para algunos eso no es lo que querían escuchar. Ellos querían ver al paralítico rápido caminar. Y muchos hoy en día son como esos amigos. Ven el problema externo, pero no ven el problema interno. Por eso Jesús le dice, ten ánimo, alégrate, porque has recibido el más grande beneficio que un ser humano pueda recibir. ¿Sabes cuál es? El perdón de pecados. El perdón de pecados. Para todos en la casa era más que evidente que el gran problema de este hombre era que él estaba completamente inmóvil. Pero el diagnóstico de Jesús era muy diferente al nuestro. Él estaba viendo más allá que los ojos de los humanos, de los hombres, no pueden ver. El estado de su alma. El estado de su alma. Y aclaro que cuando yo hablo de pecado, escúchalo bien, cuando yo hablo de pecado no me refiero únicamente a aquellos actos pecaminosos que la gente suele hacer. ¿Como cuáles? Como mentir, robar, matar, codiciar, envidiar, chismear, adulterar y todo lo que termine en ar. No. Eso de plano se ve. Eso lo logras ver cuando una gente se enoja, cuando una gente está de chismosa, cuando una gente adultera, cuando una gente roba. Eso lo alcanzas a ver. No, no me estoy refiriendo a eso. Yo me estoy refiriendo más bien a la fuente que produce todos esos pecados. Y es el hecho de que el hombre ha decidido vivir de espaldas a Dios. Ese es su gran pecado, que ha vivido de espaldas a Dios. El hombre ha decidido hacer su propia voluntad, buscar su propia gloria. Eso es lo que el hombre ha hecho. Buscar su propia gloria, y de ahí empiezan a derivarse todos los pecados. Por hacer su propia voluntad, mienten, roban. Para buscar su propia gloria, mienten, roban, chismean. En otras palabras, el hombre ha decidido ser su propio Dios. Ser su propio Dios. De hecho, piensen en un momento en este paralítico. Él no tenía capacidad para hacer pecados pecaminosos. ¿Qué capacidad tenía el paralítico para matar, robar? Él no se podía mover, él no podía robar, él no podía adulterar, él no podía matar, él no podía pecar en esos pecados que nosotros conocemos. ¿Saben por qué? Porque el mayor pecado que tenía estaba en el corazón. Y Jesús lo sabía. Y para el Señor Jesús es nuestro problema más urgente, el pecado que está dentro de nosotros. Querer ser Dios. Mi amigo, ese es el pecado más urgente. Ese es el problema más urgente. ¿Quién sabe cuántas veces este hombre había soñado con la posibilidad de caminar? No lo sabemos, pero creo que sí lo hacía. Creyendo él que ese era la mayor solución de su problema. Él creía que esa era la mayor solución de su problema. Él tal vez decía, si tan solo pudiera valerme por mí mismo, ir a donde yo quiera, como yo quiera, cuando yo quiera, yo sería el hombre más feliz. Yo creo que nunca volvería a quejarme, tal vez decía este hombre, si tan solo volviera a caminar. Pero Jesús lo veía de otra manera. Para Jesús, si él lo sanaba únicamente de su parálisis, estaba dejando a este hombre en una terrible condición. Él
no habría resuelto su problema. Él no habría resuelto el mayor problema. ¿Y saben qué, mis amados? Lamentablemente, esa es la ilusión en la que viven la mayoría de las personas, incluyendo a los que profesan ser cristianos. ¡Ay!, dicen algunos, ¡ay! Si tan solo me sanara de esta enfermedad, si tan solo alguien me amara, si tan solo alguien tuviera un mejor matrimonio, si tan solo tuviera un trabajo mejor remunerado, si tan solo tuviera hijos obedientes, si tan solo. Hay hombres y mujeres que hicieron todo para alcanzar la fama, amado. De verdad, hay hombres y mujeres que hicieron todo para alcanzar la fama. ¿Y saben qué pasó? Que después de obtener lo que tanto querían, no solo se convirtieron en personas insoportables, sino que ahora eran más infelices que antes. Quedaron insatisfechos y deprimidos por aquello que habían luchado. La fama que les iba a proporcionar satisfacción personal y felicidad ya había llegado y nada había cambiado. Aún eran los mismos. La decepción les había llevado a ser violentos e insufribles. Yo recuerdo las palabras de una persona que tiene mucho dinero hoy en día. Él decía: Javi, antes estaba yo tranquilo, ahora no puedo dormir, pensando en que ya pasó esto, ya pasó lo otro. Me hablan a las 2 de la mañana, me hablan a las 3 de la mañana, pasó un accidente, pasó esto. Javi, estaba yo más tranquilo antes. Luchó por tener dinero y mira. Por eso Dios sabe lo que tú necesitas, amado. Dios sabe lo que tú necesitas. Dios sabe lo que el paralítico necesitaba. Él no le dio lo que él quería, Él le dio lo que él necesitaba. Y no era la sanidad de su cuerpo. No era la sanidad de su cuerpo, era la sanidad de su alma. Lo que este paralítico necesitaba más urgentemente era el perdón de sus pecados. Y eso fue precisamente lo que Cristo le dio. Eso es lo más importante para Jesús, tu alma. Tu alma. Mi amigo, otra vez, yo no sé cuál es el mayor anhelo tuyo en esta tarde, no lo sé. Pero si es algo fuera del Señor Jesucristo y del perdón de tus pecados, el perdón que solamente Él puede darte, estás cometiendo el más terrible y destructivo de todos los pecados: idolatría. Idolatría, te estás idolatrando. Estás buscando propósito y significado para tu vida en el lugar equivocado. En Jesús no lo vas a encontrar. Ese es el gran problema de los seres humanos. Van detrás de la reputación, van detrás del dinero, van detrás de la belleza, van detrás de la popularidad, de la diversión, y al final siempre terminan frustrados porque su mayor necesidad sigue estando allí, sigue estando así. Así que lo primero que resalta en este pasaje el Señor Jesús es que no hay ninguna necesidad humana más urgente que el perdón de los pecados. ¿Saben por qué? Porque algún día, amado, algún día tendrás que presentarte en el tribunal de Dios para dar cuenta por tu vida. Va a haber un juicio. Por eso para Dios, para Jesús era lo más importante, que llegaras a ese juicio y salieras librado. Salieras librado. Pero si no estás preparado, si vienes a Jesús con otros pensamientos, con otras ideas, amado, no vas a salir librado. Y en ese juicio, alguien que venga así, con ese corazón, no saldrá bien parado ante Dios. No.
En Hebreos capítulo 4, versículo 13, para reforzar esto. Hebreos 4, versículo 13. Dice, y no hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel quien tenemos que dar cuentas. Algún día darás cuenta. Algún día darás cuenta. Todos, absolutamente todos. Pero en medio de ese panorama, amado, tan aterrador, este pasaje contiene una increíble noticia. Y es que ese mismo Dios contra el cual hemos pecado, ese mismo Dios que ha sido ofendido todo el tiempo por nosotros, ese mismo Dios decidió resolver el problema a costa de un sacrificio. A costa de un sacrificio. Estaban allí sentados, versículo 6, regresamos a Marcos 6:8. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemia dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? Interesante, amados. Ellos no habían expresado absolutamente nada en sus bocas. Cavilaban dentro de sí, pensaban dentro de sí, y Jesús sabía lo que estaban pensando. La palabra caviláis es la palabra diálogo. De hecho, la NBI dice: ¿por qué razonas así? ¿Por qué razonas así? Jesús escucha ese diálogo interior de ellos. Jesús escucha el diálogo de sus corazones, de estos hombres religiosos de Israel. Y lo interesante, mis amados y amigos, mis hermanos y amigos, es que en este caso, el razonamiento de estos líderes, la realidad es que era correcto. Decían verdad. Decían verdad, amado. O sea, si tú lo entiendes, estos hombres decían: blasfemia dice. Decían verdad. Ellos pensaron: Jesús está clamando para tener poder y perdón de pecados. Correcto, está bien ese punto. Pero Jesús no le dijo a este paralítico: hijo mío, ve a Dios para que te perdone tus pecados. Ve a Él. No, Él le dijo: yo te perdono tus pecados. Así que ellos pensaron: Jesús está diciendo tener la autoridad para perdonar pecados. Entonces Jesús está diciendo que Él es Dios, porque solo Dios puede perdonar pecados. ¿Y es verdad o no? ¿Es verdad? Y eso que ellos pensaron es correcto, amado. Todos los pecados que nosotros cometemos, los cometemos primariamente contra Dios, y por lo tanto solo Dios puede perdonar pecados. Cuando tú cometes algo en contra de alguien, ¿quién te tiene que perdonar? ¿Quién te puede perdonar? ¿Solo al que le hiciste mal? ¿Solo a Él? ¿Solo a Él? Salmo 51. Dice el Salmo 51, tal vez no aparezca en la pantalla: cuando David peca contra Betsabé y peca contra Urías de Teo, y David confiesa su pecado delante del Señor y le dice, ¿cómo le dice? Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Y en el Salmo 103 dice: Él es quien perdona tus iniquidades. Así que estos líderes religiosos están allí con ese diálogo interior, pensando dentro de sí mismo: ¿quién, este qué?
¿quién es este hombre? Jesús está diciendo que Él puede perdonar pecados. ¿Es lo que está diciendo? Pero solo Dios puede perdonar pecados. Solo Él. ¿Y cuál es la conclusión? Jesús está diciendo que Él es Dios. Eso no lo podían entender los fariseos. Y eso era exactamente lo que Jesús estaba diciendo. El Señor, cuando le dice al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados, lo que está diciendo en realidad es que todos los pecados que él había cometido en su vida los había cometido contra Jesús, y solamente Jesús lo podía perdonar, que era Dios. Y ahora Él le dice: ten ánimo, toda tu vida has pecado contra mí. Ahora quiero que sepas que yo te perdono tus pecados. Amado, no hay hombre en la tierra que tenga autoridad para perdonar pecados, solamente Jesús. Solamente Jesús, solamente Dios, porque contra Él hemos pecado. Porque contra Él hemos pecado. Los líderes religiosos de Israel no pueden aceptar ninguna manera esa conclusión de Jesús y lo acusan de blasfemo. La misma acusación que iban a hacer más tarde para acusarlo y llevarlo a la pena capital. Lo empiezan a acusar. Versículo 7. ¿Por qué habla este así? Decía, blasfemia dice. Y ciertamente, mis amados, si Jesús hubiese sido como tú y como yo, lleno de pecado, entonces Jesús sí estaba diciendo blasfemia. Sí estaba diciendo blasfemia. Entonces, eso lleva al Señor a traer esta pregunta tan enigmática en el versículo 9. Versículo 9 dice: ¿qué es más fácil decir al paralítico? ¿Tus pecados te son perdonados? O decirle: levántate, toma tu lecho y anda. Esa pregunta es tan sencilla como parece a primera vista. Porque alguien pudiera decir: bueno, es más fácil decir tus pecados te son perdonados, porque nadie puede subir al cielo con Dios y ver si es verdad que nuestros pecados han sido perdonados. Nadie lo puede hacer. Así que yo decirle a una persona: tus pecados te son perdonados, es muy fácil. Pero si le digo: levántate, toma tu lecho y anda, y el individuo no se levanta, entonces es obvio que yo no estoy en la verdad. Si él no se levanta, pues no estoy en la verdad. Así que es más fácil decir: tus pecados te son perdonados. Sin embargo, yo creo que el Señor Jesucristo está planteando este dilema para llevarnos a otra conclusión. Y ya Jesús había demostrado en el capítulo anterior que Él era capaz de sanar todo tipo de enfermedad. No olvidemos eso, lo vimos la semana pasada. Él acaba de sanar al final del capítulo a un leproso, solamente con decirle: yo quiero, sé limpio. Y dice que al instante la lepra se fue de él. Amado, para que me entienda, no quiero confundirlos. Para Jesús era más fácil sanar su cuerpo de este hombre que su alma. Porque Jesús sabía el perdonarle su pecado le iba a costar mucho sufrimiento en la cruz del Calvario. En la cruz del Calvario. Y claro, el Evangelio de Marcos a estas alturas no revela todo lo que implica el hecho de que Jesús pudiera perdonar sus pecados. Vamos a llegar a ese punto, amado. Vamos a llegar a ese punto. Yo no sé cuántos de ustedes, amados, han pensado en esto. Yo sí lo he pensado. En esta pregunta:
cómo eran perdonados los santos del Antiguo Testamento. ¿Cómo eran perdonados aquellas personas santas del Antiguo Testamento? No sé si tú te lo has preguntado. Porque Jesús no había venido todavía en ese tiempo. ¿Tenían la experiencia del perdón de sus pecados? Y la respuesta es, amado, sí. Sí. Ellos obtenían el perdón de sus pecados en la antigüedad. Sí lo tenían. Pero ¿sabes cómo? A crédito. A crédito. Y ahorita te voy a explicar. No estoy diciendo blasfemia. La respuesta es sí, amado. O sea, los santos del Antiguo Testamento experimentaron un perdón a crédito. Como ustedes saben, algunos, no sé si muchos, van a Coppel o una tienda así y ustedes compran cualquier cosa con su tarjeta de crédito y le dice el vendedor, no se preocupe, 6 meses iniciales que no va a pagar y sin intereses. Y usted los primeros 6 meses va a disfrutar de lo que compró, pero a los 6 meses hay que pagar. Durante todo el periodo del Antiguo Testamento, los santos fueron perdonados. ¿Saben por qué? Porque confiaron en la promesa de que iba a venir un Salvador. Un Salvador. Por eso se salvaron. Por eso sus pecados fueron perdonados. Ellos creían en la promesa del Mesías. Y por fe, hicieron todo lo correcto y caminaron en obediencia a Dios. A Dios. Y ellos manifestaban su confianza en esa promesa a través de los sacrificios de animales. Pero todos esos perdones de pecados fueron perdones a crédito hasta que Jesús muriera en la cruz del Calvario. Así que todavía el perdón del paralítico fue a crédito, pero fue perdón, hasta que Cristo Jesús muriera en la cruz. Más adelante nos va a revelar lo que le costaría a Jesús pagar ese perdón hasta el último centavo. Para algunos el perdón de los pecados es algo tan sencillo. Para algunos, en algunos lugares, reza 10 Aves Marías, 4 Padres Nuestros y ya tienes el perdón. Pero eso no es así. Eso no es así. En Marcos capítulo 8, nos adelantamos tantito, dice, y comenzó a enseñarles, capítulo 8, versículo 31, y comenzó a enseñarles, tome nota de cada palabra que aparece aquí, y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Ahí estaba pagando todo. Cristo no está haciendo aquí una profecía de que eso era lo que Él iba a hacer. Él está diciendo aquí que para que el hombre pudiera ser salvo, para que Dios pudiera concederle al hombre el perdón de sus pecados, era necesario que el Hijo del Hombre muriera en la cruz del Calvario. Era necesario, porque Dios es un Dios justo, porque Dios no puede pasar por alto el pecado, porque para Dios el pecado no es una cosa ligera, amado. Para Dios el pecado no es una cosa ligera. Para que Dios pudiera perdonar pecados, alguien tiene que pagar la deuda de ese pecador. Alguien. Por eso era necesario que el Hijo del Hombre muera en una cruz y resucitara al tercer día. Sin eso, no hay perdón de pecados. Por tus obras, por tus méritos, por lo que tú quieras hacer, porque te vayas a predicar,
porque no te vayas, porque des limosna. No, eso no te va a perdonar. Tienes que entender, tienes que reconocer que alguien pagó tu deuda en la cruz del Calvario, Cristo Jesús. Así que para Jesús era más fácil decirle al paralítico, levántate y anda, que decirle, tus pecados te son perdonados. Porque él sabía lo que iba a sufrir. Si fuera de mí que no pase esta copa, que no beba esta copa, no la bebo. Él sabía lo que iba a sufrir al decirle al pecador, al paralítico, tus pecados te son perdonados. La sanidad del paralítico no era más que una evidencia de que Jesús tenía la autoridad para conceder algo más grandioso que la sanidad del cuerpo. Versículo 10 al 12. Versículo 10 al 12. Dice, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Nunca hemos visto tal cosa. Muchos se maravillan, amado, de las sanidades, de los milagros que Jesús hizo o que Jesús sigue haciendo. Muchos, amado. Yo he conocido gente, he sabido de gente que Dios las ha sanado, Jesús los ha sanado. ¿Y sabes dónde están ahorita? ¿Sabes dónde están? Tristemente, perdidos, disfrutando de su sanidad que les hizo Jesús. Qué triste. Por eso Jesús no quería que lo siguieran por eso. Qué triste, amado. Dos cosas que ocurrieron aquí simultáneamente. Su parálisis fue sanada. Sus músculos se fortalecieron de tal manera que el paralítico se puso de pie, tomó su camilla y salió caminando. Y yo estoy seguro que si cualquiera de nosotros hubiera estado allí, habría reaccionado igual que la multitud, sorprendidos por la sanación del paralítico. Pero eso no fue lo más importante, ni fue lo más extraordinario que sucedió en ese momento. Perdóname, amado, si tú crees lo contrario. Porque puedes brincar de felicidad que alguien sane aquí, que alguien se levante, que esté cojo y sea otra vez restablecido su pie, que alguien se levante de cáncer, que alguien se levante de esto. Sería maravilloso y creo que glorificarían a Dios. Pero ¿cuántos de ellos que sane Dios van a regresar? ¿Cuántos? Muchos se maravillaban en ese momento, pero no alcanzaban a ver cuál era el mayor milagro que Jesús quería que vieran: el perdón de sus pecados. De eso no se alegran. De eso no se alegran. Ese era lo más extraordinario para Jesús, que vieran que Él tenía poder para perdonar pecados. Para perdonar pecados. Lo más extraordinario en ese momento era la autoridad que Jesús tiene para perdonar pecados. Quería que tuvieran, que ellos comprendieran que Él tenía la autoridad para perdonar sus pecados. Pero esos hombres no alcanzaban a ver eso. El Salmo 32 dice: bienaventurados aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Amén por eso, bienaventurado. Dichoso el hombre que ha tenido esa bendición.
Dichoso el hombre que ha venido a Cristo de la manera correcta. ¿Cuál es la manera correcta? Ir a Él, ir a Jesús, para que les perdone sus pecados, para que les cambie la vida en la que han estado viviendo. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. No dice bienaventurado aquel que fue sanado del cáncer, bienaventurado aquel que que se levantó de la parálisis. Él no dice eso. Él dice bienaventurado que tu alma ha sido perdonada y vas a ver al glorioso Cristo algún día. Mis amados, no existe en todo el mundo una bendición más grande que esta. Este paralítico salió caminando de la casa aquel día, pero ¿saben qué? Eso no impidió que su cuerpo continuara en el proceso natural de deterioro que culmina en la muerte. Aquí hay hermanos que han sido sanados milagrosamente, de verdad, y han glorificado a Dios. Hay hermanos que han sido sanados y glorifican a Dios. Pero ¿saben qué? No quiero ser grosero, amados, pero algún día te vas a morir. Algún día te vas a morir. Igual que los que están sanos. Algún día. Ese es el destino final de todo hombre. Nos vamos a morir, por si no lo sabías. Nos vamos a morir con toda seguridad. Tú puedes hacer ejercicio, tú puedes hacer dieta, tú puedes hacer todo lo que tú quieras y vas a mejorar tu calidad de vida, pero algún día tú te vas a morir. Tú vas a terminar en una tumba. Esa es la realidad. En otras palabras, el beneficio físico que él recibió fue extraordinario para esa gente que estaba en ese día, pero fue temporal. Fue temporal. Pero el perdón de sus pecados le aseguró a este hombre un lugar en la presencia de Dios por los siglos de los siglos. Por los siglos de los siglos. Y no solo eso. Ese perdón le dio a este hombre, escuchen bien, ese perdón le dio a este hombre una libertad y el gozo de saberse aceptado por Dios. No por lo que él hiciera, no por lo que él dejara de hacer, sino por la gracia que Jesús decidió otorgarle a él gratuitamente. Por eso, amado, en 1 Corintios 3, 1 Corintios 3, amado, es increíble cómo esto conecta con Marcos 2. Pablo está siendo juzgado por los corintios. Y algunos de ellos estaban aún preguntándose si Pablo era un verdadero apóstol. Se preguntaban, ¿será que es apóstol? ¿Será que no es apóstol? ¿Será apóstol de Jesús? ¿Será que sí tiene a Dios? ¿Será que no tiene a Dios? En 1 Corintios 4:3, capítulo 4, versículo 3 al 4. 1 Corintios dice: yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, y ni aún yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. ¿Saben cuál es el problema que nosotros tenemos con la autoestima? Los psicólogos modernos dicen, es muy importante que las personas tengan una sana autoestima. Amado, el problema es que la autoestima de los hombres viene a través de los demás, de lo que piensan de él, del valor de lo que los demás le atribuyen o del valor que él se atribuye a sí mismo. Entonces, ahí están los
hombres tratando de probar algo a los demás, que él vale algo, que vean que yo sí hago, que vean que yo soy muy espiritual, que vean que yo soy esto, que vean que yo soy el otro, de que su vida tiene propósito, de que él es una persona muy importante. Pero ¿cuál es la realidad, amados? La realidad es que nunca llenamos la medida de lo que el mundo quiere de nosotros. Siempre te van a estar criticando y pidiéndote más de ti, siempre. Ese es el problema. Si tú vas a vivir para los hombres, te tengo una mala noticia. Tú nunca vas a poder agradar a nadie, a ningún hombre, a todo el mundo no. ¿Y cuál es la solución? Bueno, el mundo dice, no te preocupes porque los demás, por lo que los demás piensan de ti, lo importante es lo que tú piensas acerca de ti mismo. ¿Sabe qué? Eso tampoco es la solución. El texto que leímos de Pablo está hablando como si estuviera en un tribunal. Dice, yo no soy juzgado por ustedes, ni por ningún tribunal humano. Pablo está diciendo que no le importa lo que los corintios piensen de él, o lo que piensen algún tribunal humano de él. No le importa, no le interesa lo que otros hablen de él. Y él habla de forma metafórica y dice que el problema con la autoestima, sea alta o sea baja, es que cada día estamos en la sala de un tribunal. Esa es la manera en que funciona la identidad de cada persona. Si nos damos cuenta, siempre estamos justificándonos, ¿o a poco no? Pareciera que todo lo que hacemos es mostrar la evidencia para el fiscal y para el defensor. Algunos días parece que ganamos el juicio y ganamos la batalla, y otros días sentimos que la perdemos. Pero Pablo dice que ha encontrado el secreto. Ha encontrado el secreto. ¿Sabes cuál es? Que en el juicio ya se terminó para él. El veredicto fundamental ya está dado. Lo dio Dios. Hijo mío, tus pecados te son perdonados. Ya qué importa lo que piense el otro. Ya qué importa lo que piensen los demás. Tus pecados te los perdonó Dios, no el hombre. Tus pecados te son perdonados. El Dios del cielo, el Dios de toda perfección, te dice, hijo mío, ten ánimo. Tus pecados te son perdonados. Ya tú no necesitas nada más. Tú no necesitas ser aprobado por los hombres, por un tribunal. Tus pecados te fueron perdonados por el mismo Dios del cielo y la tierra. Por el mismo Dios. Ya mero acabamos. Prometo no tardarme. ¿Saben cuál es el problema que planta la psicología del mundo con respecto a la autoestima? ¿Saben cuál es el problema? Que en el mundo el veredicto viene después del desempeño de tu esfuerzo. O sea, tú siempre estás tratando de probar que eres alguien en la vida. Siempre, siempre. Pero el veredicto viene después de tu esfuerzo. Todos juzgan tu valor, tu lugar en el mundo de acuerdo a lo que haces. Todos los juzgan de acuerdo a lo que puedes lograr. Y nunca es suficiente para nadie, nunca. Todo lo que hagas no va a ser suficiente para el mundo, para la gente, para el hombre. Pero para Dios no. Es más, ¿tú quieres llenar una expectativa para Dios? Dios te dice, no hay nada que hacer, no hay nada que hagas, tus pecados te son perdonados. Tus pecados te son perdonados. Ya más para terminar, amado, y quiero poner como ejemplo una cantante llamada Madonna. Se han de acordar algunos de ella, todavía vive. Una cantante llamada Madonna dijo, fíjense lo que dijo esta mujer: mi impulso en la vida proviene del temor
a ser mediocre. Eso es lo que siempre me empuja. Dejo atrás las fascinaciones y me descubro a mí misma como un ser humano especial. Pero luego siento que aún soy mediocre y poco interesante, a menos que haga otra cosa. Porque a pesar de que me he convertido en alguien, todavía tengo que probar que soy alguien. Mi lucha nunca ha terminado y creo que nunca va a terminar. Eso decía esta mujer. Madonna, una mujer famosa, una mujer que tiene todo lo que ella quiere, una mujer popular, pero esta mujer ha llegado a entender que no importa lo que tú logres en este mundo, nunca es suficiente. Es, como dice el proverbio, como una sanguijuela. Siempre quiere más, más, más y más. Y más. ¿Y saben cuál es lo glorioso del Evangelio? Lo glorioso del Evangelio es que el veredicto viene primero y el desempeño después. El Evangelio, en el Evangelio el veredicto viene primero. Este paralítico no había hecho nada. Era un paralítico. Él no había hecho ninguna buena obra. Él no hacía nada. Él no se iba a predicar. Él no iba y hacía misericordia. Él no hacía esto. Él no hacía otro. Él no hacía nada. Él, de verdad, ¿qué hacía? Siempre quéjese y quéjese y quéjese y quéjese y quéjese. Y viene Jesús y le dice: hijo mío, tus pecados te son perdonados. ¿Qué hizo? Nada. A Jesús no le tienes que probar nada. Cree en Él y serás salvo. Y serás salvo. Serás salvo por medio de la fe en Jesús. El Dios del cielo perdona todos, amados, todos nuestros pecados. Todos. Y pone en nuestra cuenta la justicia perfecta de su Hijo. La pone en cuenta. Porque al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicias de Dios en Él. Aleluya por eso. Aleluya por eso. ¿Necesitas aprobación de hombre? No. ¿Sabes qué necesitas? Creer en Jesús. Creer en Jesús. Cerremos nuestros ojos. Amado Dios, gracias. Gracias por esta bendita palabra, Señor. Que a través de este estudio, Señor, a través de este estudio de tu palabra, nos enseñas, nos muestras cómo debemos dirigirnos a ti, Señor. Gracias, Señor. ¿Qué tenemos que hacer? Tú nos los muestras hoy. Nada, creer en ti. Gracias, bendito Jesús. Gracias, bendito Dios. Te damos en tu precioso nombre. Amén. Eso es todo, amado. Si Dios permite, seguiremos con el Evangelio de Marcos la semana que viene. Y así vamos a seguir hablando hasta culminar lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Amén. Estamos despedidos. Que tengan buenas noches. Estamos para servirle. Gracias.